Hermanos, algo muy bello de la Biblia es que para describir las realidades interiores, o sea, lo que le pasa a uno por dentro, utiliza imágenes exteriores que son más fáciles de observar, de contemplar y de entender. Eso pasa en el Evangelio de hoy. Las imágenes exteriores nos hablan de los caminos. Para hacer un camino, pues hay que preparar el terreno. Entonces, por ejemplo, una colina, muy difícil subir, bajar, más bien hay que rebajarla. Un barranco, un abismo, un valle, hay que rellenarlo. O hacer un puente. Esas son realidades exteriores. Un camino que está torcido, hay que enderezarlo. Otro camino está más o menos derecho, pero está muy áspero. Dicen en inglés bumpy, está áspero. Entonces hay que allanarlo. Todas esas son imágenes exteriores. Pero lo que le interesa a Dios no es solamente ingeniería de carreteras. Lo que más le interesa a Dios es lo que pase adentro de ti. Y a través de esas imágenes exteriores nos quiere llevar a una enseñanza interior. Y esa enseñanza interior está en las palabras que predicaba Juan el Bautista, que se resumen en esto. Predicaba bautismo de penitencia para el perdón de los pecados. Es decir, que los caminos que toca enderezar no son tanto caminos de carreteras y de puentes y de colinas y de ingeniería, que está muy bien la ingeniería, sino los caminos que hay que enderezar son los caminos retorcidos que a veces tenemos en el corazón. ¿Y qué hay que hacer para eso? Según esta descripción, un bautismo de penitencia para el perdón. Ahí hay tres ideas: bautismo, penitencia y perdón. Con el favor de Dios tratemos de entender qué es un bautismo de penitencia para el perdón, que era lo que hacía Juan el Bautista. Sobre todo porque Juan el Bautista es uno de los tres guías que tenemos en el Adviento. En el Adviento tenemos tres guías principales, que son el profeta Isaías, del cual por supuesto se cita aquí un pasaje. En el Evangelio se cita una parte del profeta Isaías. Entonces ese es un guía. Otro guía es Juan el Bautista, el que predicó bautismo de penitencia para el perdón de los pecados. Y la otra guía, María Santísima. Esos son los tres grandes guías que tenemos en el Adviento: Isaías, Juan Bautista, María Santísima. Y más o menos aparecen en ese orden en las lecturas del Adviento: Isaías, Juan Bautista, María. Los últimos días del Adviento, cuando ya estemos muy cerca a la Navidad, esos últimos días pues van a ser días en que sobre todo la figura de María es la que más va a sobresalir. Hablemos por qué bautismo. ¿Por qué bautismo? ¿Por qué Juan predicaba un bautismo? Hubiera podido utilizar otros gestos, ¿no? Por ejemplo, en muchas culturas el perdón se manifiesta bajando la cabeza, en algunas ocasiones hasta tocar el piso, un signo de arrepentimiento. ¿Por qué un bautismo? Hay dos razones principales, y hoy es un día muy bonito para recordarlo. Primero, porque literalmente baptisma significa en griego un baño, es un lavar. Es un lavar, pero un lavar sumergiendo. Sumergir para lavar. Entonces es lavar. Y esa idea de lavar, de limpiar, va muy de acuerdo con lo del perdón de los pecados. Es como lo que había mandado Dios por el profeta precisamente: lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones, dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien. Eso lo había dicho Dios
a través del profeta Isaías. Entonces, que el bautismo es un baño, es un lavar, pues nos está enseñando ¿qué? Que tenemos que lavarnos, tenemos que limpiarnos de toda esa mugre que tenemos por los pecados. Porque realmente uno se siente mal y uno se siente sucio. Cuando uno dice una mentira para quedar bien, aunque la otra persona se la crea, uno por dentro uno se siente sucio. La persona que se aprovecha de un inocente, que humilla a otro, después se siente sucio. La persona que comete un pecado con su cuerpo, un pecado de impureza, por allá estarse tocar a otra persona, la persona se siente sucia. Por eso en la confesión la persona dice: me siento mal, me siento sucio. Entonces el bautismo viene a recordar eso, como lavarse. Fíjate, una realidad exterior, el agua que lava el cuerpo, que muestra una realidad interior, que es como lavar el corazón. Por eso el bautismo. Pero hay otra razón para el bautismo. Juan, al que llamamos Juan el Bautista, bautizaba en un lugar específico, junto a un río. ¿Un río? ¿Cuál era el río? El Jordán. Y usted se ha puesto a pensar por qué él bautizaba exactamente en ese sitio. ¿Por qué no bautizaba, por ejemplo, en el lago? Hubiera podido bautizar en el lago de Galilea, en el Mar Muerto. ¿Por qué bautizaba en el río Jordán? Explicación. La explicación está en el libro de Josué. Cuando el pueblo elegido, cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, ellos dieron una vueltecita. Se la voy a representar aquí en este mapa que voy a dibujar en el aire. Póngale cuidado. Salieron de Egipto, aquí está Egipto. Aquí queda un triángulo, que es la península de Sinaí. En la parte de abajo de ese triángulo queda el monte Sinaí, también conocido como monte Horeb. Ellos salieron de Egipto y atravesaron el Mar Rojo, bajaron hasta el monte Sinaí, volvieron a subir. ¿Por qué tenían que atravesar el Jordán? Respuesta: porque de este lado del Jordán, de este lado, estaban muy posesionadas una cantidad de tribus muy poderosas, de filisteos. Y los israelitas no tenían cómo enfrentar esas tribus. Entonces mire la vuelta que ellos hicieron. Salieron de Egipto, bajaron aquí, volvieron a subir y dieron una vuelta así. Y cuando dieron esta vuelta tenían que atravesar el río Jordán. ¿Qué opina de mi mapa? ¿Se entiende perfectamente? Tenían que atravesar así. Porque ellos dieron esta vuelta, mire, bajaron, se lo repito. Repetición en tiempo real. Bajaron, subieron, pero en vez de entrar directamente así, dieron esta vuelta y entraron de esta manera, pero tenían que atravesar el río Jordán. Antes de atravesar el río Jordán, Josué, que era el líder del pueblo después de Moisés, Josué les preguntó a los israelitas: ¿ustedes iban a obedecer a Dios? Eso fue lo que dijeron. Sí. Y Josué les dijo: ¿en serio? Y ellos volvieron a responder, así como el joven Matute aquí. Volvieron a responder que sí vamos a obedecer. Ah, van a obedecer. No les creo mucho. Y les preguntó por tercera vez y ellos volvieron a decir sí. Que sí. Josué murió a los 110 años de edad y murió más bien amargado y escéptico. Él dijo: estos no van a hacer caso. Pero Josué les permitió, acuérdese la vuelta, salieron, bajaron, dieron la vuelta y entraron así, atravesando el Jordán, así. Cuando ellos atravesaron el Jordán sucedió un milagro. Resulta que los sacerdotes que llevaban el arca iban de primeros
Cuando llegaron al borde de las aguas del Jordán, las aguas se separaron. Milagro parecido a lo que había sucedido al comienzo de la travesía, cuando el Mar Rojo separó sus aguas. Entraron los sacerdotes y se detuvieron en la mitad del cauce del río Jordán. Y el pueblo siguió pasando, pasó todo el pueblo. Cuando ya había pasado todo el pueblo, empezaron a salir los sacerdotes con el arca. Y cuando terminaron de salir del cauce del río, las aguas volvieron a su curso. Esa es la importancia del río Jordán. Dicho de otra manera, las aguas no sepultaron al pueblo. Las aguas se detuvieron ante el arca y las aguas se detuvieron ante el pueblo. ¿Por qué Juan predica el bautismo en el Jordán? Respuesta: porque en el Jordán se habían detenido las aguas. Y dijimos que bautizarse implica sumergirse. Entonces, ¿qué significaba sumergirse? Era un signo precioso. ¿Qué significaba sumergirse? Sumergirse es recordar lo que había pasado en el tiempo de Josué. ¿Cuándo sucedió eso el tiempo de Josué? Más o menos unos 1200 años antes de Cristo. Esas son las cifras que tenemos. Entonces, Josué hizo pasar al pueblo por el cauce seco del Jordán. Pero los que se bautizaban en el tiempo de Juan, ¿qué era lo que hacían? Se metían en el agua. ¿Qué significa eso? Nosotros no hemos cumplido la alianza. Sumergirse en el agua. Las aguas se habían detenido en tiempo de Josué, cuidando, preservando la vida de ellos. ¿Qué significaba meterse en el agua? Significaba: muerte es lo que yo merezco, porque soy un pecador. Entonces, resumiendo lo que llevamos hasta ahora, ¿por qué bautismo? Por dos razones. Primero, porque el bautismo es lavarse, y lavarse es como quitarse la mugre, como quitarse el pecado. Segundo, bautizarse en el Jordán, porque en el Jordán Dios preservó nuestra vida. Al sumergirse ritualmente, simbólicamente, los israelitas lo que estaban diciendo era, muerte es lo que yo merezco. Eso es lo que yo merezco, porque soy un pecador. O sea que era un reconocimiento simbólico, ritual, público, de que yo soy un pecador. Nosotros también tenemos reconocimientos rituales públicos de que somos pecadores. Nosotros. Por ejemplo, hay un día con el que empieza la Cuaresma y nos imponen la ceniza. Cuando usted se pone la ceniza y tal vez sale incluso a la calle con la ceniza, ¿usted qué está diciendo? Soy un pecador. Usted está reconociendo que es un pecador. Cuando iniciamos la Santa Misa, hacemos un acto general de reconocimiento de que somos pecadores. Y hay un momento en el que uno dice: por mi culpa, por mi gran culpa, usted se golpea simbólicamente el pecho. ¿Eso qué significa? Castigo es lo que yo merezco. O también significa: faltó que me dieran palo. O sea, usted está reconociendo: ¿soy un qué? ¿Un qué? Un pecador. Soy un pecador. Exactamente. Entonces, por eso el bautismo es un símbolo de que Dios puede limpiarme y un símbolo de que yo merezco es muerte, porque muerte es el pago del pecado. Y ahí nos queda claro lo de que es un bautismo para el perdón de los pecados. Necesito el perdón de Dios. ¿Cómo llamamos nosotros a Juan? El Bautista. ¿Pero qué otro nombre le tenemos? Juan, ¿cómo lo llamamos también? A ver, ¿quién se acuerda? Que no sea Johnny Matute, por favor. ¿Qué otro nombre le damos a Juan? Voz que clama en el desierto. Hay una palabra, a ver, una palabra, por favor. Usted se me calla, me hace el favor. ¿Cuál es la palabra que utilizamos para hablar de Juan? Juan es que es el mensajero, no, eso es una vera. ¿El qué?
Limpiador de almas. ¿El qué sería? Limpiador de almas. Está bonito, pero no eso. El precursor, ese sí es. Entonces, ¿qué nos enseñan estos gestos de Juan? Que si yo quiero de verdad recibir a Jesús, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Allanar los caminos. Pero no es asunto de montañas ni de barrancos. Es asunto de que mi vida cambie. ¿Y cómo tiene que cambiar mi vida? Tiene que cambiar mi vida sacando de mi vida el pecado. Eso es lavarse. Y para eso primero reconociendo que soy pecador. Resumen, ¿cómo tengo que prepararme para el nacimiento de Cristo? Reconociendo que soy un pecador, ¿cierto? Y reconociendo que Dios puede lavarme del pecado. Se lo digo más fácil. Yo voy a reconocer en el Adviento que yo soy un pecador y voy a reconocer en el Adviento que Dios es capaz de perdonarme y de darme una vida nueva. De pie, por favor.